agua, a punto de, según esto, morir, o sea, desfallecer. O sea, justo decían, es que la culpa de esta condición es de Dios. O sea, estaban en Egipto y no, bueno, es que Dios, nos ha abandonado, se quejaban, ¿no? Ya estaban en el desierto y es que Dios ahora ya nos dejó, o sea, ya los sacó, estaban ahí, no, ya nos dejó, es que el sol, es que estábamos mejor allá, ¿no? Exacto. Pero la fe de ellos aún todavía no crecía o todavía no creían, porque en el pasaje, por ejemplo, le dice Dios del maná, pasa lo mismo, ¿no? De que ellos, el pueblo tiene hambre, ¿no? Y quieren alimentos. Ya ves que el pasaje dice, no, ¿sabes qué? Que por la mañana lloverá esta maná, ¿no? Y por las tardes por felices, ¿no? Pero eso debería ser como que muestra de que no tenían fe, o que más bien, ¿cómo es que después de ver eso, no tenían fe? Pues precisamente por eso, porque habían visto de que Dios los había alimentado. Aún así ellos no creían de que Dios le podía proveer el agua. Exacto. Bueno, también se puede decir que también le echaron la culpa a Dios con lo de los judíos, pero fue por la maldición, ¿no? Ah, bueno, pero eso, lo que pasa es que ya ahí sería irnos hacia lo que pasó después con Jesucristo. Ándale. Sí, no, pero ahorita la idea es enfocarnos en el Éxodo. Si quieres Sí. después lo comentamos, No, sí. pero sí, porque si no nos vamos a desviar mucho. Bueno, ahora, ¿por qué leemos este pasaje del Antiguo Testamento? No, porque a usted se le ocurrió. Ok. Nos deja enseñanza, ¿no? O sea, pues todo tiene una relación. ¿Relación con quién? Con el Señor Jesucristo. Ok. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Es cierto? ¿Alguien más? Igual puede tener relación con lo que ha pasado últimamente. Ajá. ¿Con qué? Con el racismo, con exámenes, todo eso, que a veces de repente, no sé, se te cae la casa por el sismo y de repente ya lo primero que es echarle la culpa a Dios, ¿no? Ok. Entonces, Eso es un punto, también es un punto, definitivamente tenemos que buscar a Cristo en todas las escrituras. Pero creo que hay una razón más allá, además de Cristo. Cristo es la esencial, conocerlo, buscarlo. Pero vamos a 1 Corintios 10:6. Inclusive en el estudio decía que Cristo era la roca. Ahorita vamos a ello, ¿sí? Vamos para allá. 1 Corintios 10:6. 10:6. Vamos a empezar en el 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Acuérdense lo que hemos visto a lo largo de los estudios. La Biblia tenemos que verla y ponernos en el lugar peor. Somos el peor de los personajes. O sea, lejos de identificarnos con Pedro, el que convierte a miles con su predicación, más bien nos identificaríamos con Pedro, el que está diciéndole a Jesús, no vayas a la cruz. Entonces, antes de decir, oye, estos malvados israelitas, decir, no, espérame, ¿dónde estoy yo? Sí, hay que encontrar a Cristo, definitivo. Lo hemos visto siempre. Cristo está en todas las escrituras. ¿De acuerdo? Pero también cuando encontramos a Cristo, no nada más lo encontramos solo, lo encontramos redimiéndonos a nosotros, haciendo la obra de la cual nosotros somos culpables. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir. Vamos ahora con el contexto literario e histórico. Y eso es precisamente lo que nosotros encontramos en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, en uno de los relatos más sorprendentes de todo el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Voy a leer con ustedes los primeros 7 versículos del capítulo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová,
Y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Bueno, ya vimos en qué momento histórico se encuentra esto. ¿Alguien sabe? ¿No? Les doy una rápida referencia para no perder mucho tiempo, pero creo que es importante. Egipto está en la 18ª dinastía. Era un momento en que Egipto era una nación fuerte, política y económicamente. ¿Y qué hace Dios? Dios se manifiesta grande y fuertemente ante una potencia imperial, la más fuerte del momento. Después de 400 años, los israelitas, de haber estado en Egipto, de haber tenido un gobernante israelita, cayeron del favor de la clase gobernante. Y ellos los rechazaron, los querían echar, incluso los mataban. Si recuerdan, Moisés fue salvado de esa masacre. ¿Ok? Entonces, así era la situación. Y además, piensen en esto, Israel no era un pueblo militar, era un pueblo artesano y constructor. No podía hacer nada contra su opresor. Ahora, ¿cómo llegaron ahí? ¿Tiene algún propósito? ¿O se toparon ahí, iban camino a Horeb? Y bueno, pues les tocó acampar ahí. No, yo creo que sí tiene un propósito. La nube los llevó ahí, ¿no? Además. Es correcto. ¿Había un propósito o fue un capricho de Dios? Un propósito. ¿Los llevó a que tuvieran sed? Yo creo que sí era una prueba, ¿no? Ok, vamos a ver. Esta historia comienza con un momento de crisis. Hace poco los hijos de Israel habían sido librados de la esclavitud en Egipto, habían cruzado milagrosamente el Mar Rojo, pero en vez de guiarlos por el camino más directo hasta la tierra de Canaán, que era bordeando toda la franja costera desde el Nilo, Dios decide internarlos en el desierto. Y no quiero que pasen por alto esto que acabo de decir. Dios decide internarlos en el desierto. Dice en el versículo 1 que ellos partieron del desierto de Sin y acamparon en Refidim conforme al mandamiento de Jehová. Así que no fue Moisés, sino Dios el que decidió guiarlos a través de la ruta más difícil. Más adelante, en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, Dios les revela al pueblo cuál era la razón que había detrás de esa decisión. Dice en el versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años por el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Fui yo que... ¿Queda claro? Sí. Dios es soberano. Salmo 135:6. Si no llegan, yo se los leo. Porque para agilizar el tiempo. Pero anótenlo, 135:6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios es soberano.
La historia está en manos de Dios. Estamos al inicio de la Biblia, pero a este punto ya pudimos ver cómo en la Torre de Babel todos los hombres se unieron contra Dios y Dios los dispersó. Eso lo vemos en Génesis 11. Pero también lo vimos 135:6. Pero también lo vimos en los estudios previos. ¿Se acuerdan cuando vimos de la infalibilidad de la Biblia y de la inerrancia de la Biblia? ¿Se acuerdan cómo vimos cómo las profecías se cumplieron? Dios maneja la historia. Por eso tenemos garantía que lo que dice la Biblia va a pasar. Porque Dios no depende de la voluntad del hombre. Dios no está sujeto a las circunstancias. Dios es soberano. Dios había llevado a su pueblo a Egipto. Si nosotros lo vemos, lo prometió a Abraham en Génesis 15:13. Lo prometió a Abraham. También lo vimos en las travesías de José. Vimos cómo José fue llevado como esclavo, Génesis 37:28. Cómo fue encarcelado, cómo sirvió primero a Potifar, pero Potifar no era el faraón. Entonces, ¿qué pasó? Terminó siendo encarcelado injustamente. Eso lo vemos en Génesis 39. ¿Y tenía un propósito? Claro que tenía un propósito. Porque en Génesis 40 podemos ver cómo también fueron encarcelados oficiales del faraón, por parecer un capricho del faraón, pero donde Dios le dio favor frente a ellos, donde los conoció y eventualmente fueron el instrumento de Dios para que José fuera llevado al faraón. Y también le dio favor y gracia delante del faraón, porque le pudo interpretar los sueños. Y le pareció tan sagaz que lo puso como gobernante. Entonces, todo eso lo orquestó Dios. No fue casualidad. No fue que surgieron las circunstancias y dijo, bueno, pues a ver, ¿ahora qué se me ocurre? No. Dios planeó todo. Incluso, justo el tiempo correcto, en el tiempo que iba a haber hambre en toda la tierra, y gracias a la mano de Dios, es que Egipto tenía provisión. Y entonces, el pueblo de Israel fue a Egipto. Todo lo orquestó. Toda la historia está en sus manos. Además, fíjense en esto. En Génesis 46:27 enseña la palabra de Dios que llegaron 70 personas. Y en Éxodo 12:37 vemos que salieron 600,000 hombres en 400 años. 600,000 hombres. Eso calculan algunos que son alrededor de 2 millones de personas. De 70 a 2 millones de personas. Dios hizo una nación. Dios hizo su propia nación, que recordemos, inició con Abraham. Entonces, todo eso está en manos de Dios. Ahora vamos a ver rápido cómo Dios los llevó ahí. Estamos todos en Éxodo. Vamos a Éxodo 12, versículo 51. Y en aquel mismo día saqueó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. ¿Quién los sacó? Dios. Versículo 13:17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. No los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Había un camino directo a la tierra de Canaán. Ajá. Y este camino directo hubiera llevado mucho menos tiempo. Pero ojo, aquí estaban fortalezas de Egipto que los hubiera llevado a un pueblo que no era militar. Y estaban sus enemigos, los filisteos. Por eso dice esto la palabra. No los llevó por ahí, pero además, hermanos, tenían una cita con Dios. En el monte de Horeb, donde llamó Dios a Moisés,
Donde le hizo el llamado en la zarza ardiente era en el sur de la península. Y ahí los